Buenos días, bienvenidos. Hoy nos toca abordar con 4 líneas de mutación para obtener como complementario transicional el hexagrama número 17. El seguimiento o conformación. Chen, el primogénito, toma la delantera y se somete a los requerimientos del tiempo en seguimiento y cortejo de Tui. Este es el contexto que vamos a tener. Debo decir además que el hexagrama 17 está en consonancia con el tiempo del Tao, en el que debe, insisto, conformarse el consultante y su propósito. Para la obtención de este hexagrama como terminal, empezamos nuestro bloque de hoy por el ejército. Arquetipo número 7, en el que significando una situación de crisis en la que ha de intervenir el ejército, que en el ámbito de lo personal implica el sistema inmunológico. Ni el ejército ni el sistema inmunológico se mueven de manera arbitraria, ciertamente sí conforme a un estado de crisis, pero con la sabiduría propia del sistema inmunológico en el ámbito corporal o la sabiduría propia de un mariscal de campo o de un general para determinar cuáles son los objetivos de necesidad, con qué recursos se cuenta, se tienen al alcance disponible y conforme a un orden profesionalizado del movimiento se marcan las estrategias y se disciplina conforme a ellas. Dentro de este contexto mutan la línea primera, que lleva el hexagrama 19, la segunda que lleva el 2, la cuarta que lleva el 40 y la quinta que lleva el 29. Primera línea del ejército. Estamos convocados en el cuartel general con el comando de mando y se exponen los objetivos, los recursos y se atiende y se informa al personal de cuál es el modo operandi en cada momento y quién reparte las órdenes. Esto se hace conforme al modelo que se tiene delante, arquetipo transicional, el acercamiento de lo superior a lo inferior, para proceder a un análisis pormenorizado en lo inmediato, pero también con la capacidad de proveer para que no haya carencias en el devenir de este proyecto. La segunda línea de mutación muestra ya en el centro de la acción, perfectamente informado, perfectamente comunicado al general y en relación al propósito hasta su consumación abnegadamente, como representa el arquetipo transicional del hexagrama número 2, llevar a cumplimiento sin adelantar otro proyecto improvisadamente, lo que significaría un desvío. El noble lleva efecto si va en seguimiento, más si se adelanta, se extravía. La cuarta línea dentro de este campo de movilizaciones y de ordenamiento, pues comunica al consultante que debe saber retirarse para preservar los recursos íntegramente y no modificar la posición del objetivo, y que es diferente, muy diferente, radicalmente diferente, el saber ordenadamente retirarse en el momento preciso que una huida desbocada que significa humillación y por tanto desastre. La cuarta línea,
que es de la retirada, nos lleva en este caso a la liberación de los recursos y del proyecto, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la liberación. El 40, dejamos atrás el peligro y ponemos el pie del primogénito a salvo delante. La línea quinta habla de que la intervención no debe ser a todo tren ni a todo lo que se mueve, quemar y salar las tierras, sino con la asepsia de un buen cirujano o de un buen general, localizar al montaraz, que dice el texto tradicional, que habría que seleccionar dentro del campo de la acción, como tomando modelo el 29, que siendo arquetipo del agua, fiel a sí misma, sabe adecuarse a los requerimientos de la gravedad y circuye siempre por lo fácil, fertilizando. Así, ahora toca al Tao así conformar. El siguiente bloque de partida es el hesagrama número 9. Arquetipo de la fuerza domesticadora de lo pequeño. El trigrama interior es Chien, tiene una enorme energía, pero en su parte, digámoslo así, en lenguaje llano, una fuerza cruda que quiere arremeter. ¿Quién tiene que refrenar esta fuerza cruda que impetuosamente quiere pujar? Le dice, no, es la capacidad mental o la capacidad persuasiva de las palabras de contención. El contexto general refiere que no hay posibilidad de transformación y que lo más que podemos hacer es pulir y dar forma a las aristas para que no sean ásperas y puedan encajar en el contexto general que debemos asumir. Por tanto, antropocéntricamente dirigir la atención reflexiva a la propia interioridad para ir cultivando, para ir depurando las aristas del carácter de manera pertinente a los requerimientos del tiempo. Las líneas que mutan son la segunda, que lleva el 37, la tercera, que lleva al 61, la cuarta, que lleva al 1, la sexta, que lleva al hesagrama número 5. La segunda línea en mutación le aconseja al consultante: presta buen oído al entorno de tus pares, aquellos que están enterados de tu propósito, que seguramente te van a aconsejar lo mismo que te aconseja el dictamen oracular, de volver hacia atrás al orden del clan familiar, donde estamos en la base, sin emprender prematuramente, y en esta base de consolidación de los principios que diferencian una situación caótica de un orden racional, como el que implica de partida el hesagrama número 37, que contiene la comprensión amplia del amor, la necesaria estructura de jerarquía para el logro, el necesario respeto de los integrantes, la lealtad entre ellos y la base sólida de ampararnos realmente en la verdad que se cuece en el interior y no en fantasía o falacia. Asumido lo cual, la tercera línea dice: si en principio la posición no ha sido para avanzar y si en lugar de el encuentro no implica una capacidad de unir los efectivos de manera racional y positiva, sino que implican elementos de desencuentro, no por ello hay que perder la esencia de la finalidad y aperturarnos interiormente
como indica el complementario transicional, que es la verdad interior, ábrete desprejuiciadamente a la comprensión del objeto de finalidad para tratar de integrarlo en el interior, analizándolo capa por capa, y cuando haya sido asimilado, por así decir, por el propio metabolismo, entonces podremos efectivamente exteriorizarnos con relación al objeto de la consulta, con capacidad de transformar hasta los menos crédulos. La cuarta línea que muta también y que nos lleva al hexagrama número 1, a lo creativo como elemento de análisis, le dice al consultante que salga del pozo de obcecación del que parte previamente, que lo disipe analizando sus propósitos y sus capacidades en relación a los requerimientos de lo creativo, que son elevación ética, la máxima elevación ética en relación al proyecto, la capacidad de proveerlo siempre con justicia, tanto cuando el ánimo propende a ello como cuando decae, y también abierto a las necesidades que nos va imponiendo la evolución en el tiempo del proyecto. Así también muta la línea sexta, que dice: cuando finalmente asumido lo previamente dictaminado, se empiezan a producir efectos frutales, no tratar de exigir excesivamente a la producción de la cosecha, sino conformarse con lo que ha llegado a fructificar, teniendo en cuenta las anteriores prescripciones, porque es lo que en la hora actual te exige el Tao, que debes saber conformarte con ello. El siguiente bloque lo iniciamos partiendo del arquetipo de la paz. 3 líneas yang representando la energía celeste que ascienden, 3 líneas yin que descienden representando la tierra, por tanto desposorio real entre cielo y tierra, propiciando positivamente conforme a los principios creativos y eliminando los elementos negativos y vulgares. Dentro de este contexto, muta la línea segunda que lleva el hexagrama 36, la tercera que nos llevaría al 19, la cuarta al 34 y la quinta al hexagrama número 5. La segunda línea, que es la primera que muta en este contexto de la consulta, le dice al consultante que debe tener en mente como la estrella polar para los marinos el objeto de su consulta. Bien. Y determinarse a avanzar hacia él, sabiendo, sin embargo, soportar las vulgaridades y las bajezas que le vayan deparando el camino emprendido, sin dejarse inclinar por los amigos de la izquierda ni por la derecha, y trabajando laboriosamente con rectitud aun en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional, el oscurecimiento de la luz. Así, el consultante deberá abrirse camino hacia la tercera línea que muta y en la que hay una advertencia importante que dice: mira, todo el camino ahora, ya asumido lo anterior y marchando tú en pos de aquella notificación, pero todo el camino no va a resultar llano, sino que va a presentar declive. Esto es una advertencia para que lo tengas en cuenta
como indica el complementario transicional, que es el acercamiento de análisis de lo que tienes en la inmediación, pero también pensando en las posibles futuras carencias para que las prevea previsoramente. La cuarta línea, que también muta y que nos lleva al hexagrama 34, significando un gran poder. Este gran poder ha de venir siempre que actúes sin jactancia, condescendiendo con elementos de otro nivel a los que podrás integrar y con los que podrás constituirte de la paz en un gran poder, cuyas características fundamentales radican en no pisar camino que no se corresponda con el orden. La línea quinta, línea de gobernación, generalmente por ocupar el centro del trigrama superior, dice: debe saber ceder con generosidad para más tarde ensamblar de una manera creativamente progresiva. Pero por lo pronto, saber ceder y esperar es el Tao con que esta mañana te toca afrontar para por la tarde, con los pares, poder disfrutar. El siguiente hexagrama que tenemos como base lo integra el 14, la posesión de lo grande. El sol brilla en lo alto del cielo. Este hexagrama está constituido por 5 líneas yang y una yin que ocupa el centro de gobernación en la línea quinta, pero que por ser receptivamente abierta, por alojar en su interior claridad y expandirla hacia el exterior, con corresponsabilidad, con resoluciones acordes al tiempo y las circunstancias, pues las 5 líneas yang le corresponden. De ahí el sentido de gran posesión, que como el texto tradicional aclara, viene provisto por la providencia celeste. Mutan la línea segunda, que lleva el hexagrama número 30, la tercera, que lleva el 38, la quinta, que lleva el 13, y la sexta, que lleva al 34. La línea segunda le dice al consultante que cuenta en su ánimo y con su idea y con sus colaboradores y con sus medios como con un carruaje, con un poderoso eje al que puede cargar y adherir esencialmente para, discerniendo lo claro de lo oscuro, poder irradiar luz tanto en sí mismo y en el presente como en su andanza hacia el futuro. Esto viene indicado por el complementario transicional, que es el hexagrama Li, la claridad, 30, repetido la claridad, abajo y arriba. La tercera línea, dentro de este contexto de gran posesión que se puede expandir, da un toque de importancia ética al consultante. Dice: un noble con estas posesiones sabe ponerlo a disposición del cielo. Un vulgar, pretendiendo ampararlo para sí, acapararlo para sí, sería, como representa el complementario transicional, una mente dividida entre principio y con preponderancia egótica, puesto que faltaría el principio de autoridad, perdería los bienes, no los pondría a disposición. De manera que corresponde que el consultante sepa adscribirse a la actitud del noble y no a la del cicatero vulgar. La línea quinta del 14 es sobre lo anterior. Dice: en la posesión de poder, de gobernación, no basta con la mera afabilidad. Es decir, esa afabilidad, si no tiene la base de la solidaridad, de la dignidad, para poder comprometerse
con afabilidad, ciertamente, pero con dignidad ante la comunidad, no son elementos suficientes. Ojo y toque con esta línea quinta de la posesión de lo grande. Bueno, Parar. os pido disculpas por esta abrupta interrupción. Con el guioncito que tengo delante me he percatado de un error que tengo a la hora de citar un complementario. Debemos entender que lo que llevamos expuesto, es decir, el hexagrama 14, la posesión de lo grande, con las líneas de mutación son tal cual. La segunda, la tercera, la quinta y la sexta. La segunda que lleva al 30, correcto. La tercera que lleva al 38, también correcto, y acabamos de definirla. En la quinta está el error que he rectificado y que le ruego que cambiéis el complementario transicional, que no es el 13 como había dicho, sino el 1. Y cuyo dictamen rectifico ahora, entendiendo que los anteriores, la segunda, el carro para cargar y poder iluminar tanto lo próximo como lo lejano, es correcto. La tercera también, que un noble sabe ponerlo a disposición de lo alto, pero el vulgar, tratando de acapararlo para sí con la mente dividida, como indica el 38, probablemente lo desperdicia. La quinta, dentro de la posesión de lo grande, y que es línea de gobernación, muta produciendo como transicional el hexagrama número 1, lo creativo. Aquí está la clave de la rectificación. Y el texto ilustra al consultante con una advertencia importante dentro del contexto de gran posesión en el que nos movemos. No basta para la gobernación en tal posición un carácter afable que todo lo lleva bien y todo lo da por bueno, para nada. Es importante que este carácter, que sí puede ser afable, pero afable en el sustento de los valores, necesariamente en la dignidad que debe conferir el asiento sobre los valores de lo creativo. Es decir, la mayor altura ética en relación a aquello de lo que nos ocupamos con plena corresponsabilidad o responsabilidad directa, la capacidad de proveerlo en cada momento en sus justas proporciones y medidas, que ello lo hagamos cuando tenemos buena disposición anímica y cuando no, y que además estemos abiertos a las demandas naturales y a la complementación precisa de las exigencias de los tiempos, que son evolutivos y por tanto abiertos, y en cada tiempo las demandas van cambiando. Por ejemplo, citando el caso de la evolución humana, no es lo mismo las provisiones para un niño de 5 años que para un mozalbete de 15 o un señor de 35. Bien, afabilidad sí, pero con dignidad. La sexta línea continúa tal como lo habíamos dicho, teniendo como complementario transicional el gran poder. Gran poder que se basa, habiendo asimilado lo anteriormente expuesto, en honrar a la sabiduría y la bondad. Y así sobre un gran poder sí que ciertamente habrá de descansar el consultante y su proyecto, y con nobleza a conformar. El siguiente escalón, partimos del arquetipo de la modestia. La balanza cósmica, la montaña que no tiene empacho en ponerse en medio de la tierra para equilibrar los extremos con justicia y sin oropeles, con modestia. Dentro de este contexto muta la línea primera, la tercera,
La primera que lleva el 36, la tercera que lleva el 2, la cuarta que lleva el 62 y la quinta que lleva el 39. La primera línea de la modestia dice, reconoce en el consultante a una persona modestamente, pero meritorio, pero que a la hora de abordar la resolución de la consulta en relación a la acción, debe aprestarse yo digo coloquialmente, se desabrocha la corbata, se arremanga la camisa y sin tener en cuenta los niveles de dignidad profesional, pongamos como tópico de referencia, se echa al trabajo sin más consideraciones a sí mismo, aunque tenga que pasar, como indica el transicional, por entre el oscurecimiento de la luz, anonimado entre la multitud. La tercera línea del hexagrama número 15 es precisamente la línea gobernante, y así como siempre hablo de que la tercera línea en general no suele tener un buen augurio, pero la estructura y el encaje temporal, hay una empatía que consolidan la posición de esta línea Yang en una posición tan generalmente desabastecida aquí, es la línea gobernante, por cuya característica es el sentido de justicia que imprime a todos sus actos y que la ilustra ella. La tercera línea, como línea gobernante de la modestia, se apresta obviamente al trabajo, pero al trabajo que está perfectamente consciente de que está capacitado para hacer, pero como indica el complementario transicional, que es el hexagrama número 2, lo receptivo, y él indica, cuyo texto indica que el noble, cuando va en seguimiento de aquello que ha recibido de lo creativo, haya conducción, pero si se adelanta y extravía, mal asunto. Es decir, aquí en la línea tercera, el consultante está en condiciones de poder ponerse a trabajar de manera ejemplar. La cuarta línea, que muta sobre la anterior y que lleva al arquetipo número 62, el estar en lo inmediato, pequeño y concreto, la preponderancia de lo pequeño, que tiene su importancia en precisamente dirigirse a lo inmediato, pequeño y concreto, donde la mera aspiración ambiciosa es ya rebeldía e implica defecto. La cuarta línea es línea que corresponde en ministerial y por tanto está entre arriba y abajo. Este funcionario ministerial se caracteriza no por que lo haya vencido la rutina o la seguridad inamovible de su posición, sino que consciente de su capacidad, de su obligación de servicio, se apresta con toda diligencia tanto al servicio de lo de arriba como lo de abajo, sin adular a lo de arriba y sin gastarse a lo de abajo, y sin embargo siendo un tubo por el que circulan los bienes materiales y espirituales sin que se le queden adherencias en las manos. Entiéndanme lo que quiero decir. La línea quinta, que también muta y que tiene por delante como complementario transicional al obstáculo, el 39, impedimento. Esto, por poner un ejemplo así de carácter de la vida común, sería como el modesto está en una digna posición, ejerciendo sus capacidades con diligencia y con un perfecto sentido de justicia, y sin embargo las obstrucciones se la lanzan como si fueran, si le tiraran piedras a la rueda para evitar que siguiera adelante. Lejos de recular y agacharse y conformarse
y decir sí muy bien a los que se le oponen, como haría el entendimiento de aquella persona que por carecer de carácter no sabe decir que no. Aquí, investido de lo que es legítimo, el noble en esa posición debe arremeter con todas las energías justas que tenga a su medio para quitar los obstáculos delante. Esto y así, al seguimiento del camino, noblemente se conformará. El siguiente escalón lo iniciamos ahora partiendo del arquetipo de la gracia. Estructura que, como decimos en su representación universal, tiene una belleza que acaba todos los trabajos. El firmamento contiene miles de millones de astros y la Tierra cantidad y diversidad de orografía y de paisaje, pero todos ellos los acaba con una representación grata al ojo humano. Así el ojo humano noble, siendo por extensión de esa naturaleza de la que él mismo forma parte, cuando procede a hacer un regalo o una presentación, siempre la adorna adecuadamente y eso es pertinente. Sin embargo, en el ámbito de lo humano existe la posibilidad de que lo que se quiera encubrir no sea precisamente un buen producto. Con esa ambigüedad, el consultante que obtenga el hexagrama 22 debe no aspirar a grandes cosas, sino a pequeños logros, a menos que las líneas mutantes lo lleven a una complementación que lo saquen de todo tipo de ambigüedad. Bien, en el caso del consultante actual, las líneas que se mutan son la tercera, que va al hexagrama 27, la cuarta que va al 30, la quinta al 37 y la sexta que va al 36. La tercera línea del 22, estamos en un contexto agraciado y a diferencia, por ejemplo, de la línea tercera que vimos en la modestia, que era gobernante, esta tercera, al estar en un contexto de cierta ambigüedad, pues comienza con un toque de atención y le dice al consultante, ciertamente te mueves en un contexto húmedo y agraciado, pero el acostumbrarse a ese tipo de contextos también puede hundirte en la molicie. De manera que es fundamental que estés advertido y que le prestes mucha atención a la correcta manera de alimentarte a ti y el proyecto en el que andas inmerso y ahora mismo en un ámbito de confortabilidad. La cuarta línea, que muta y lleva el hexagrama número 30, dice no vayas a sobrecargar por vanidad la belleza que por naturaleza ya tiene en dotación cualquier persona. Y más vale que te muestre con sencillez, que adhieras esencialmente con claridad a la sencillez para poder iluminar verdaderamente tanto dentro de ti con la verdad como en el exterior con docilidad y aportando luz sobre la realidad. La quinta línea, ya línea en las colinas y los jardines, porque hablamos de un contexto de las bellas formas que podría ser, que es equiparable al patrón de las bellas artes, pues andamos en colinas y jardines, pero se ve al consultante investido de una modestia en la que su ofrenda no es más que un pequeño ovillo de cera. Por tanto, su ofrenda, la del consultante en su proyecto, no deja de ser modesta, pero tiene las cualidades que conlleva la seda, que es nobleza, y también la de plasticidad.
en función del entorno al que va a adecuarse, es decir, sinceridad, nobleza y plasticidad en torno a un arquetipo transicional como es el 37, que representa la estructura básica de valores que merecen ser conservados y que imprescindiblemente deben estar en la base de separación entre el caos y la civilización, porque del clan van a salir los valores para el comportamiento en la sociedad y que son en principio el amor, el respeto a una jerarquía bien establecida, el respeto también a las singularidades, la lealtad con ellas y el basar las palabras en aquello que se cuece realmente, en la verdad. También muta la sexta y estamos en un contexto del arte. Un Miguel Ángel, un Cervantes, un Shakespeare, un Juan Rulfo, combinan ya prescinden de todo vano oropel, van directamente al núcleo medular y tratan de exponerlo con clara sencillez, combinando los elementos de luz y oscuridad, no precisamente para hacer brillar, sino tratando de producir anónimamente, de que pase, de que se entienda, de que el común, en el oscurecimiento de la luz, como es el complementario transicional, pueda pasar como uno más. Así es el papel con que en tu obra te toca conformar. El siguiente arquetipo que abordamos debemos hacerlo con cuidado porque es el derrocamiento. Emprendimientos traen desventuras. Todas las líneas son yin menos la última que es yang. Es decir, ahí la base es muy débil. Por tanto, los emprendimientos desde ahí producirían el derrocamiento del proyecto. La reversión de carácter positivo para este hexagrama, fomentar la base con generosidad. Si queremos construir más antes de construir, debemos dotar a la maquinaria o a los empleados o al sistema de elementos de base sólida. Dentro de este contexto muta la primera línea yendo al 27 como transicional, la cuarta al 35, la quinta al 20 y la sexta al hexagrama número 2. La primera línea de la desintegración pues empieza soterradamente, es decir, estamos siendo socavados, ya se critica nuestro proyecto. Ojo, le dice el oráculo desde lo trascendente al consultante, presta una atención muy especial a la manera en que te nutres a ti, al proyecto, y con quiénes lo nutres y con quiénes te reúnes y de qué calaje son los personajes y lo que se promedia en el medio por medio de las palabras y los comentarios. La cuarta línea que también muta, abunda sobre la anterior, allí estaba siendo socavada la base, la zapa estaba debajo de la casa. Aquí el alcance de la devastación llega hasta el propio cuerpo, alcanzando la derrocación hasta el propio cuerpo. Esto debe ser una advertencia importante para el consultante, ya que ha tenido la prudencia de antes de meterse en el proyecto, consultar, y esto debemos tenerlo en cuenta con mucha atención. Aquí, si se prosigue sin tomar las debidas precauciones, el proyecto nos va a caer encima o nos va a arruinar o nos vamos a arruinar nosotros mismos. ¿Cómo contraponer, cómo contravenir, cómo parar esa catástrofe? Pues siendo receptivamente abierto para adquirir una mayor elevación de luces que pueda dotarnos de manera perfectamente adecuada para el progreso sin que tengamos que pagar
con los propios materiales, el propio cuerpo o el propio cuerpo del proyecto. La línea quinta se supone que el consultante ha sabido asimilar las lecciones de los dictámenes anteriores y por tanto ha elevado su nivel de ética, de principios, de sabiduría y puede ver desde una posición mucho más alta y ya muy próxima a la luz, que como dije al principio es la línea Yang, que está en la sexta línea, y que podríamos asimilar la sexta línea al Sol, siendo en este caso la quinta la Luna, que de manera refleja recibe la plenitud y la manda sobre el campo en el que se mueve el consultante, y en función de esta luz derivada o de los ayudantes de las damas de palacio, como dice el texto tradicional, se reciben valores y el mismo consultante puede resultar, es evidentemente iluminado y se erige en un mediador entre el cielo y la tierra, que está en el momento, ha cumplido las abluciones, pero está pendiente del sacrificio y de no confundirse a sí mismo respecto de la luz de arriba y no confundir a los de abajo con aquello que él mismo proyecta. La sexta línea, que si tenemos en cuenta la anterior, debe llevar que lleva al hexagrama, lleva como mutación transicional al hexagrama número 2, la Tierra, lo receptivo, pero puede llevar de una manera o de otra según el comportamiento del consultante haya sido. Si se ha comportado, es decir, ha asumido las lecciones, las directrices de las líneas y sus complementarios transicionales, de manera que puede entenderse que su comportamiento ha sido noble, la tierra recibirá el fruto de esa semilla aún no comida, como dice el texto clásico, y lo sostendrá a él mismo. En cambio, si su comportamiento ha sido vulgar, el derrumbe será el que le alcance. De manera que con perseverante dedicación, conformar y hacer prosperar. En la siguiente base de partida la constituye el hexagrama número 32, arquetipo de la duración, que como reiteramos una y otra vez, es el arquetipo del matrimonio ideal. Se han conocido la pareja de jovencitos y ahora están ya en las bodas de oro. Y no se han separado, han cumplido su finalidad fielmente. En función de esta alta finalidad, han sabido adaptarse, dándole duración al carácter, a todas las vicisitudes que la vida ha tenido por bien, por regular y por mal presentarles y encararles. Este es el arquetipo del que partimos. Muta la línea primera, que lleva al hexagrama número 34, la línea segunda que lleva al 62, la tercera que lleva al 40 y la quinta que lleva al 28. La primera línea de la duración. Remitimos al consultante al orden de la estructura. Duración, pero en un primer estadio. Si acabamos de entrar en el primer año del oficio y son 4 o 5 años, ¿cómo pretendemos ya trabajar la madera o el mármol o la carrera como la haría un doctor, un doctorado? Para nada. Es decir, pretender la duración demasiado pronto no se corresponde con el gran poder que ya significa estar donde está. El gran poder se caracteriza por no pisar camino que no se corresponde con el orden. La segunda línea, y estamos en el mismo contexto del dar duración al carácter, y aquí el carácter, es decir, si ya en la primera pretendía obtener, en esta segunda el carácter sigue subsistiendo fuerte, pero es más fuerte que las capacidades y recursos que tiene para llevar las cosas a efecto como idealmente pretende.
de manera que le habla de contenerse en la posición y contentarse con lo inmediato, concreto y pequeño, que es lo verdaderamente importante en su estadio todavía de conformación. La tercera línea, todavía hay cierta obstinación interior en el consultante y su carácter, le dice: libérate ya de dudar, no andes deshojando la margarita, porque esto sería recibir la humillación con harta reiteración. Libérate de dudar y asienta tu centro en el centro. El complementario transicional es el arquetipo de la liberación, hexagrama número 40, en el que Can, el peligro, queda detrás y el pie del consultante, equiparado al de Chen, el primogénito, salta por encima del peligro dejándolo atrás. La quinta línea, en el hexagrama de en el hexagrama de la duración, arquetipo del matrimonio, habla de que un buen administrador, un buen gerente de una empresa, aunque esté acostumbrado, es decir, durante años la empresa haya funcionado de una manera determinada, pero si han cambiado los tiempos y por lo tanto los métodos y metodologías de trabajo y por tanto también los requerimientos del tiempo, aferrarse a las formas tradicionales sería llevar a sobrecarga, como indica el complementario transicional que mueve esta línea. El 28, sobrecarga. ¿Qué debe hacer? Pues no, lo que debe hacer es no colapsarse en esa adherencia a la tradición y sí agilizarse en relación a la demanda del deber puntual. Así y así, con el Tao se podrá conformar. El siguiente escalón lo iniciamos con el arquetipo de la sublimación, de la merma. Es decir, pero el texto dice que bastará un par de escudillas, una de alimentos sólidos y otra de líquido, para ofrendar. Es decir, que no es necesariamente que tenga que aplicarse suplicios, pero sí necesariamente debe sublimar deseos, caprichos y pasiones para tener una mejor gobernación de sí mismo y de aquello de lo que se ocupa. Y en el caso de la consulta, del objeto de la consulta. Muta en la línea segunda, que lleva al hexagrama 27, la cuarta que lleva al 38, la quinta que lleva al 61 y la sexta que lleva al 19. La segunda línea del 41 le dice al consultante: oye, para aumentar a otro no hace falta que pierdas la dignidad y te metas en un contexto que no es pertinente, sino que con tu manera correcta de alimentarte, indica el complementario transicional, prototipo de la manera de la alimentación, una boca abierta. Obviamente no se refiere solo a elementos materialmente fungibles, sino también a elementos de carácter espiritual, intelectual, psicológico, legales, etc. Alimentar con tu manera correcta de alimentar, ya debes ello poder ilustrar a quienes piensen o deseen algo de ti. La línea cuarta le dice al consultante de suponer, debemos suponer que había una tendencia en la anterior a querer ceder, aunque sea de una manera humillante, para prestar ayuda a quien se la haya pedido o a quien cree que la precise. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, le dice: deshazte de ese vicio que hace que quienes estén bien dispuestos para contigo tomen precauciones y te miren desde lejos. Sería pertinente que te deshicieras de esa manera viciada, que el consultante deberá ver cuál es, porque le impide la corrección. Tiene la mente dividida e impide que se le acerquen otro tipo de personas que puedan propiciarle la manera adecuada de andar, de proseguir en su proyecto.
En la línea quinta ya el consultante debe haber asimilado perfectamente los dictámenes anteriores y corregido, por tanto, las deficiencias, tanto en su medio como en sí mismo como en el medio, y ya está en condiciones de poder repartir bendiciones, siempre que sea capaz de abrirse en su interior, como indica el complementario transicional, esa grama 61, la verdad interior, que está abierto en el centro, poniendo una base de serenidad y con un criterio superior de análisis para asimilar sin prejuicio, y una vez analizado y hecho digerido como propio, pueda expresarse hacia afuera con una capacidad de verdad extremadamente convincente. La sexta línea, ya con estas modificaciones tan extraordinariamente buenas que se han debido operar en función de la quinta línea, pues con larga magnanimidad él puede actuar ayudando aquí y allá a quienes, bueno, obviamente a quienes sea pertinente, ¿no? Pero está en condiciones de salir también a ayudar a lo público, porque tiene capacidad para analizar las problemáticas con un acercamiento de proximidad, como indica el complementario el 19, arquetipo de acercamiento de lo superior o inferior para análisis en proximidad, pero también con capacidad de previsión, para que no sea solo el entusiasmo puntual el que nos haga meternos en algo, sino también prever la andanza y los desgastes y proveerlo antes de que la desgracia nos alcance. Es el camino con el que debes poder conformar. El siguiente arquetipo lo conforma el hexagrama número 44 y tenemos un encuentro súbito con unos elementos tentadores que podemos considerar, oye, esto me lo puedo permitir, es una debilidad que puedo controlar, pero no es cierto. El texto tradicional habla de que un cerdito pequeño y rosado en principio resulta encantador, pero que si lo metes en tu gabinete amueblado con muebles de estilo Luis XV, pongamos por caso, o una porcelana Ming, lo va a acabar haciendo polvo. Dale, revierte este encuentro súbito y gustoso, leyendo la estructura del hexagrama: Chien arriba, Sun abajo, dictámenes del cielo. Si me debo los dictámenes del cielo, aunque no me vea nadie y pudiera disimularlo ante la luz pública, no me voy a casar con estas circunstancias descaradas que se me ofrecen. Partiendo de este contexto, muta la línea primera llevando el hexagrama número 1, la segunda llevando al 33, la tercera al 6 y la sexta al 28. La primera línea del encuentro súbito, pues ojo, estamos en el principio de la estructura extremadamente tentadora y somos todavía párvulos en cuanto a los principios éticos. No los tenemos lo suficientemente introyectados. Frena con galga de bronce, dice el texto tradicional, el ímpetu de ir hacia allá. Frénalo y toma como modelo para mover las energías al hexagrama número 1, que lo tiene como complemento transicional y que exige la mayor elevación ética, un sentido de justicia, de proveer justicia permanentemente y además abierto en el tiempo. La segunda línea, que también muta y nos lleva al hexagrama 33, se supone o suponemos
que el consultante ha digerido esto, lo ha introyectado y andando en el tiempo, pues ha controlado ese primer deseo con galga de bronce. Y ahora la segunda línea le dice, eh, hay una cierta forma de debilidad que te está permitida, de trato con la debilidad que te está permitida en tu intimidad, pero que desde luego no debes elevar a la corresponsabilidad del lugar donde desarrollas tu labor cívica. No debes llevarlo a lo común, sino en cuanto veas que la vulgaridad empieza a ascender, tendrás que poner los ojos en el complementario transicional de esta línea, que es el arquetipo de la retirada. Así como el cielo se retira de lo bajo, que por muy grande que sea materialmente, no llega más que a ser una montaña, mientras que la esencia de lo creativo es inconmensurablemente alta e inalcanzable. El noble, tomando conciencia de su adscripción espiritual, se retira, debe saber retirarse oportunamente del exceso de vulgaridad. La tercera línea, todavía lo vulgar sigue tentando, y tanto por adhesión como por aversión, es decir, uy, el deseo que me lleva hacia allí es poderosísimo, ya estoy advertido, o las ganas que le tengo también son vehementes y también estoy advertido. El texto tradicional dice que en relación a esta tendencia debiéramos estar como aquel que tiene los muslos despielados y que se lo piensa mil y una vez antes de moverse. Y así podrá evitar el conflicto, que es el arquetipo al que muta esta línea. Dos tendencias que son opuestas y que lo mejor es no entrar en el conflicto, o si hemos entrado y lo hemos rozado, abandonarlo pronto, y en última instancia, si es que no hubiera modo, ponerlo en manos de un juez imparcial. La sexta línea del 44, de un contexto que empieza con debilidad, pues al final, en la estructura final, con todo el trabajo que cuesta defender las debilidades, tanto cuando hay vínculo en el interior, cuando son tentaciones que vienen del exterior, en la línea de la sabiduría, y al final el texto autoriza al consultante para que rechace con la textura, habla, el texto es el baja los cuernos y rechaza que le colme la casa de vulgaridades, como indica de alguna manera el complementario transicional, que es el 28, la sobrecarga de la estructura. Así te toca a tu Tao, sabiendo aceptar, conformar. El siguiente arquetipo lo iniciamos en la comunidad elemental de nuestro pueblo en torno al pozo. El pozo es la base de todo tipo de alimentación. Con él alimentamos a las plantas, a los animales y a nosotros mismos, e incluso mezclamos la tierra, la arena, la cal y el yeso para hacer las construcciones. No son productos muy elaborados, pero es la base fundamental. Y además se reparte, como se dice el dicho popular, a nadie se le niega el agua. Hay un sentido de exhortación comunitaria en la que también se dice, mira, sin embargo, para obtenerla no debes quedarte corto en el sentido de no preguntar aquello que no sabes, y no debes pasarte de listo pretendiendo saberlo todo, que sería el equivalente a arrojar el cántaro por el brocal del pozo, romperlo, y tampoco sería acepto en la comunidad. Desde este contexto de elementos de exhortación comunitaria, pero elementales, muta la línea primera llevándoles a grama 5, la segunda al 39, la tercera al 29 y la cuarta al 28. La primera línea del 48, pues hemos dado con un pozo cuyo fondo está enlodado. El texto tradicional dice que allí no acuden ni siquiera los animales
para beber. De hecho, si mira el pozo seco de una manera figurativa, obviamente, no hay ni insecto. Bien, por tanto, este primer intento es fallido, no hay sustancia. ¿Qué hay que hacer? Esperar mejor ocasión, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el 5, arquetipo de la espera. Las nubes están en el cielo, pero hay que esperar que se produzca la lluvia. La línea segunda, tratándose de la extracción del pozo, es decir, el pozo se ha renovado, las lluvias han incrementado el nivel freático, aquel pozo abandonado se ha llenado de agua y es bueno, o hemos encontrado un pozo en otras circunstancias, después de haber pasado un tiempo, hemos encontrado un pozo que sí tiene agua. Pero ahora, o bien el cántaro que arrojamos tiene agujero y pierde el agua, o bien la bomba de extracción tiene llagas y también pierde el agua. Es decir, esto en el ámbito de lo humano significa que entre la esencia que podemos tener buena y que de hecho nos reconoce el aspecto oracular trascendente, que hay un fondo bueno, pero que no sabemos comunicarlo adecuadamente o que está tan obstruido en la manera de llegar a la finalidad pretendida que llega y en lugar de producir refresco y capacidad de alimentación, lo que produce son obstáculos, como indica el complementario transicional, hesagrama número 39. De manera que el noble debe pararse ante estos obstáculos para analizar sus vínculos, las causas y tratar de saber cómo salvarlas. La tercera línea en mutación dice, si el consultante se comportara con la sencillez, veracidad de sí mismo y capacidad de adaptación y de fertilización que tiene el agua, discurriría por su entorno sin excesivas pretensiones, fluyendo, llenando todo hueco en su proximidad, donde efectivamente hay un pozo restaurado que él no ha visto. Y por tanto, debiera avivar estas cualidades que ha ignorado en sí mismo para percatarse de que hay un pozo de agua cerca. Bien, la cuarta línea muta sobre la anterior y vemos ya al consultante en la labor de reparación de estos elementos, de falta del pozo enlodado, de mala comunicación entre principio y finalidad, en una ambición excesiva que lo ha retirado de fluir con naturalidad y no ver lo que tiene al lado, y ahora está reparando todo este tipo de elementos. Mientras se está reparando, aunque haya un pozo cerca, haya fondo en el agua, haya buena agua en el fondo, sería sobrecargado tratar de extraer de ella, como indica el complementario transicional. De manera que ir penetrando los asuntos con profundidad racional, conforme a principios creativos, de manera serena, aunque tenga que hacerlo en soledad, para redistribuir las cargas y así lograr una conformación circunstancial en lo que el Tao recomienda adoptar en este momento. El siguiente arquetipo lo constituye el hesagrama número 53, prototipo de la evolución gradual que termina, si la hacemos implicando tiempo y minuciosidad en la atención a los detalles, de una manera ejemplar. Hesagrama 53, la evolución gradual. Partiendo de este hesagrama, muta la línea primera que lleva al hesagrama al 37, la tercera que lleva al 20, la cuarta que lleva al 33 y la sexta que lleva al 39.
En la primera línea, primer estadio de la evolución, tenemos a la joven Oka, que es el personaje legendario literario de la tradición, asume literariamente a este sagrama, que empieza el vuelo y empieza un vuelo torpe, que de manera que quienes lo miran de la orilla lo pueden criticar. Pero sin embargo, esta oca tiene su propia notificación en el interior, que no es otra que la estructura de valores del clan familiar, que son la diferencia justa entre el caos y el principio de civilización, hacia el cual empieza su elevación con el amor en cabeza, un sentido de jerarquía bien establecido, el respeto entre los distintos elementos que lo componen, la lealtad y un principio de verdad que tal como se cuece es lo que realmente pone sobre la mesa. La línea tercera, que también muta y que lleva, sin embargo, al hexagrama número 20, pues ya vemos a la oca, pero ahora se ha adentrado en el altiplano, que no es un lugar muy propicio y que está lleno de bandidos, y en el que el encargo de la tradición de principio y de eficacia es que deberá defenderse de bandidos como le corresponde a su representación arquetípica transicional, que es el 20, siendo representante entre el cielo y la tierra como un rey o un medium. Ha cumplido la ablución, pero ahora le toca ofrendar el sacrificio de la defensa de principios para no transgredir los celestes, ni confundir al pueblo ni ella misma, perderse entre los bandidos. La cuarta línea nos vemos a esta oca ya sofocada en el vuelo, que necesita descansar, y aunque no encuentra un hogar ideal, sí encuentra una rama chata sobre la que posar sus patas palmeadas. Y con ello y tener el buen sentido de saber retirarse del ascenso de lo vulgar, como indica el complementario transicional, la distancia cualitativa que diferencia la esencia celeste de el cúmulo posible de lo material representado por la montaña, que se queda abajo, y el noble se retira al valer esencial cuando ve a lo vulgar ascender. En la sexta línea, en la oca ha pasado por todas estas vicisitudes victoriosamente, se ha unido a la manada con la que es congenial, y andan conformando bellísimas formas en el cielo. El texto tradicional dice que los antiguos brujos y chamanes utilizaban las plumas caídas para las danzas sagradas y los rituales sagrados. Es decir, la conformación es perfecta, el vuelo ya carece de apegos materiales, y por tanto, incluso cuando el complementario transicional que se genera es el 39, impedimentos y obstáculos, dado su desapego y altura, sabe perfectamente sortearlo. Es el camino con que noblemente toca conformar. El siguiente escalón lo iniciamos con el andariego, hexagrama número 56. Arquetipo que abarca desde el que ha perdido la casa y anda en la calle como mendigo, hasta el embajador de un estado que representa los valores del suyo fuera de él, o aquel que va fuera a adquirir unos conocimientos que en su lugar no hay. Importante el sentido del 56 por aquello que debe cumplir, pero respecto de las ambiciones propias, personales, debe ser modesto,
debe saber no arrastrar los fueros de su pueblo, de sus principios, de sus costumbres, las que deja atrás, respetar allí las del contexto en el que entra, respetar a las personas del contexto y ser moderado en su manera de mantenerse, ciertamente atento a la función que deba cumplir. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva el hexagrama 30, la tercera, que lleva el 35, la quinta, que lleva el 33 y la sexta, que lleva el 62. La primera línea de mutación del andariego lo sorprende por la tendencia, espero que la corrija, con lo primero que se mezcla, la primera jarana que encuentra, permítanme la manera llana de expresarme, encuentra la primera jarana y se va y se suma, pero allí lo que hay son individuos de poca calidad humana, que son repudiados incluso por lo del contexto de personas educadas y civilizadas, y si lo ven mezclado, pues mal asunto. Lejos de eso, lo que debe hacer el consultante es evitar esa baja tendencia, adherir, como le manda el complementario transicional, algo esencial, saber cultivarlo con docilidad y distinguir entre lo claro y lo oscuro para alumbrarse a sí mismo y al contexto en el que está. La línea tercera parece que prevalece ciertos elementos de aquella tendencia vulgar del consultante y puede querer tratar mal, espero que no lo haga, a quien lo hospeda y a quien lo sirve. El texto habla de que lejos de mostrarse arrogante en un contexto en el que él es forastero y tratar mal a quien puntualmente le ayuda, lo que debiera hacer es ser más receptivo, más abiertamente receptivo, para poder coger luces más elevadas y ayudarse a sí mismo a progresar, siendo mucho más adecuado en el trato con quienes le sirven e incluso en el hospedaje. La línea quinta, línea de gobernación, le dice: lo que debes hacer es rendir con toda diligencia un trabajo digno allí donde estás y retirarte de todo tipo de vulgaridad, tanto de la propia como de la que pudiera haber en el entorno, como indica el complementario transicional. Arquetipo de la retirada, que es el hexagrama 33, que en la montaña queda abajo, el cúmulo de lo material necesariamente debe detenerse, mientras que la esencia espiritual del noble puede retirarse a los valores superiores. La sexta, lamentablemente, no parece que los contextos hayan calado suficientemente, y esto es una advertencia para el consultante, y empiece jactanciosamente a reírse ebrio en la cumbre de un lugar que no es el suyo y acabe quemando el lugar que le han propiciado las circunstancias hasta el momento. Ojo, consultante, atente a la extranjería, a lo que has logrado, y atente a lo pequeño, inmediato y concreto del logro posible. Sigue con nobleza y con formación el camino en tu condición. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 59, arquetipo de la dispersión, pero al mismo tiempo de la reunión. Dispersión de elementos que van cada uno por un lado y que significan separación de la comunidad, y reunión de volver a reunir en el sentido de elevación. De hecho, este texto era emblemático para los antiguos reyes en la China tradicional, para la fundación de templos, en la que les recordaban a los distintos
individuos que transitaban por lugares diversos en la dependencia central de los hombres de esta línea dorada con lo trascendente. De manera que, por otra parte, también el hexagrama habla en su constitución, en sus elementos componentes. Arriba asume el viento, dentro o la capacidad de razonar, dentro can el peligro, volver la capacidad racional hacia el propio interior para disolver los apegos que nos separan del resto de humanidad. Disolvemos lo malo para volver a reunir, ganando mayor campo de humanidad. Dentro de este contexto muta la línea primera que lleva al hexagrama 61, la segunda que lleva al 20, la cuarta que lleva al 6 y la sexta que lleva al hexagrama 29. La primera línea del 59, el principio de la dispersión, le dice lo trascendente al consultante que puede llegar a aportar ayuda con la fuerza de un caballo, porque además coge a la dispersión en el principio. De manera que acude aportando toda la energía y con la disposición que le indica el hexagrama 61, que es el complementario transicional. Para la hora de afrontar aquello a lo que acude a ayudar, pues abrirse internamente como el hexagrama 61, el interior, el inferior es sereno y arriba reflexivo, para meter el paquete que debemos analizar desprejuiciadamente hasta digerir y que forme parte de nuestra propia naturaleza, a fin de que cuando aportemos esa ayuda hacia el exterior sea capaz de una forma transformadoramente positiva. La línea segunda le da añade una pista muy importante al consultante. Dice, él acude a su sostén, es decir, soy abogado, recurro a mis libros de derecho romano, de derecho jurídico, en fin, a todo lo que conozco de legislación y jurisprudencia. Que eres médico, al vademecum, que eres artesano, a tu manual de instrucciones, que eres sacerdote, a tu libro sagrado. Ese es tu sostén. Desde ese sostén, como mediador entre el cielo y aquellos que dependen de ti, has cumplido la ablución, pero ahora debes centrarte en no confundir lo que es pertinente aconsejar o hacer en estas circunstancias dadas. La cuarta línea sobre la anterior dice que debes moverte sin viso de apego a lo personal, con una visión más trascendente que el entendimiento común, que no va a comprender por qué, te aparta del contexto de lo familiar para poder tener una mayor visión y evitar extremar el conflicto, que es el complementario transicional que tenemos delante. Hexagrama número 6. La línea sexta abunda en el mismo sentido, pero ya con mayor abundancia, porque dice, alejado del peligro, discurrirá como el arquetipo número 29, el agua discurrente, fiel a sí misma, pero con total capacidad de adaptación y lejos de pretensiones personales, por donde la naturaleza, la orografía, la gravedad circunstancial le abre más inmediato y fácil camino. Es el Tao con el que el momento exige conformar. El siguiente y último escalón de nuestro estudio de hoy lo constituye otra vez el río helado que se extiende entre el consultante y el logro de su propósito, es decir, el hexagrama número 64. Antes de la consumación, si el joven zorro pretendiera imprudentemente ir a por el bocado, se hundiría por el resquebrajamiento del hielo, por su precipitación, y se perdería todo, hasta él mismo perdería
probablemente la vida, bueno, o lo que esté en juego en relación a la consulta. Y en cambio, el zorro viejo, que es el personaje legendario que hace esta contemplación, sabe que tiene próximo el resultado final, pero que todavía hay peligro que debe salvar con mucho tacto y prudencia, tanteando todo muy prudentemente. Partiendo de este arquetipo, tenemos la línea primera que lleva al 38, la segunda al 35, la quinta al 6 y la sexta al 40. Primera línea, antes de la consumación. Todavía no hemos colegido todos los elementos que son necesarios y ciertamente estamos como el joven zorro. Queremos precipitarnos adelante, pero el complementario transicional, el 38, el antagonismo, lo que representa una mente dividida, es decir, una convivencia de dos ideas que radicalmente son divergentes y falta el principio de autoridad. Por tanto, de ese modo, no avanzar. En relación a la pretensión visceral, por decirlo de una manera directa. La línea segunda habla, si sabes con perseverancia esperar, lo que ahora se va, es decir, la oportunidad que en función de parar ese impulso parece que hemos perdido, volverá si sabemos iluminar nuestro proyecto con una capacidad receptiva más abierta y con unas luces de mayor enjundia que puedan iluminar al tiempo lo bajo, lo mediano y lo alto para progresar adecuadamente. En la línea quinta, ya línea central del trigrama superior, ya hemos alumbrado realmente y nuestro criterio a la hora de actuar áureo y une con cadenas a la verdad. De manera que lo que debemos evitar con ese buen criterio es saber discernir dónde está el orden de los conflictos, que es el arquetipo que tenemos delante, y saber o no entrar en conflicto o evitarlo si es que ya hemos entrado en su ámbito o ponerlos en manos de una entidad jurídica suficientemente sabia e imparcial a la hora de dictaminar. La línea sexta dice, ya después de todas estas sumisiones por parte del consultante, que hemos llegado al logro. Y en tu cumbre, en la cumbre, se puede celebrar con una copa la victoria. Pero, ojo, una copa y no aquella de más que ya va a obnubilar nuestro entendimiento y por tanto entorpecer nuestros actos y degradar el proyecto. Antes que eso, celebrar con modestia, sí, y liberar, como indica el complementario transicional, dejando el peligro atrás e incorporándonos a la cotidianidad. Es la travesía con la que noblemente te toca ahora conformar. Gracias por vuestra atención.